Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al simposio Marx y Marxismos. Vamos a dar inicio a la séptima mesa titulada Marx en la encrucijada. Nos acompañan Enrique Telles y Gerardo Romero. Bueno, vamos a dar inicio a la ponencia de Enrique Telles Fabiani. Su título es La miseria del método, el affaire Proudhon-Marx. Bien. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Cambié un poquito el sentido de la plática. Originalmente había querido ver la relación que había entre Proudhon y Marx, y esto fue porque me llamó la atención que en algún momento de este librito de la miseria de la filosofía se detenía Marx y comentaba una cuestión del método, y esto fue lo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque esto que fue en los años 40, aproximadamente 17 años después, cuando empieza la primera redacción del Capital, hace exactamente lo mismo en la introducción. Empieza el tema de lleno y también se detiene y empieza a comentar algo sobre el método. Entonces, me llama la atención la analogía entre los dos momentos. Pasan casi 20 años, ¿no? Y algo tuvo que pasar ahí. Pero además me llama la atención que en la cuestión del método, que retomará desde los años 40 hasta los 50 y posteriormente ya en toda la redacción de las distintas redacciones del Capital, de alguna manera lo que va a hacer es, a mi modo de ver, recuperar la parte antropológica que me es particularmente interesante. ¿Por qué? Porque la motivación de esto, al menos en mi caso, no ha sido tanto meterme a este autor y a su obra solamente por conocerlo, sino más bien para tratar de resolverme ciertas inquietudes y que ahora justamente con la cuestión de la pandemia han surgido de manera repentina y contundente en la vida de todos nosotros, ¿no? Me refiero particularmente a cómo podríamos tratar una cosa con la otra, y creo que se puede, nada más que hay que hacerlo suponiendo muchas cuestiones. Voy a leer y eventualmente voy a poner una cita que trataré de explicar, una sola cita que no es de Marx, es de otro autor, pero que retoma Marx, ¿sí? Para que pueda hacerlo de la mejor manera. Entonces, voy a asumir que tengo aproximadamente 15 minutos, pero si me paso, por favor, me dicen, me interrumpen y me dicen, ¿sí? Entonces, comienzo una lectura. En la culminación de la revolución industrial inglesa del siglo XVII y antes de que existiera una máquina térmica, no solo de vapor, en sentido extenso y concretamente hablando, Carnot delineó los parámetros que debían seguir los procesos que conformaban un ciclo termodinámico de 4 tiempos, relacionado a los motores posteriores que son empíricos. Tiene relación no solo por la cuestión de las fechas, que son contemporáneas una cosa con la otra, sino porque además es una fuente de inspiración ahí que ahorita vamos a ver. Se trataba de descubrir la eficiencia de motor teórico en relación a la entrada del sistema y su salida. En otras palabras, a mayor energía, trabajo útil, de salida con respecto a la menor energía, calor disponible, de entrada, un sistema, en este caso la máquina, sería más eficiente. El objetivo primordial de la actividad económica es la autopreservación de la vida, y esto incluye los aspectos físicos de la vida, aunque no reducen a lo mero material del metabolismo físico. Este término, de hecho, sí lo utiliza Marx en algún momento, ¿no? Sobre todo porque también existen las necesidades culturales, que van más allá de la realidad biológica de la humanidad. El aspecto económico de la vida humana se alimenta de baja entropía, es decir, la baja entropía es una condición material exclusivamente desde la perspectiva física de la utilidad económica. Ténganme paciencia aquellos que no conozcan bien el término, justamente lo voy a comentar ahorita, ¿no? Decir que es baja entropía quiere decir que cualquier insumo del sistema económico contiene una gran eficiencia para cubrir necesidades. Por ejemplo, un trozo de madera como leña puede ser utilizado para calentar, pero esto implica que después de este uso ya no será posible volver a usarlo. Aunque fuera posible reusarla, su capacidad de calentamiento sería menor. Además, provoca su escasez y con ello habrá que buscar otros insumos como mayor entropía.
La escasez implica que dejen de existir a la mano los insumos de baja entropía, de manera que esto provoca que para suplantar la escasez, la producción de otros bienes contenga mayor entropía. El principio físico que rige lo que acabamos de decir tiene por lo menos dos componentes. El primero trata la irreversibilidad. Ahorita voy a retomar estos términos, insisto, por aquellos que no lo manejen muy bien. Esto es, un objeto abandonado a su suerte evoluciona de tal manera que nunca regresa a su estado inicial. Ejemplo rápido, piensen ahorita en una llanta, si yo la pincho, simplemente se desinfla. Si no intervengo yo como ser humano en ese sistema, pues no se vuelve a inflar solito, ¿no? Eso es lo que quiere decir la irreversibilidad. Segundo, la irrevocabilidad, que implica el hecho de que una cosa solo puede ser usada una única vez, como el ejemplo de la leña. No podemos calentar el mismo pedazo de leña infinitamente teniendo la misma energía liberada. Todo proceso es disipativo, es decir, todo objeto que transmite de un estado a otro tiene una disipación de energía que es irrecuperable como energía útil. Por ejemplo, el calor de los teléfonos celulares es tan indeseable porque hace que el dispositivo funcione mal como inevitable. Ni en el ambiente frío podemos evitarlo. Con esto quedará claro que no se puede crear materia o energía, como reza la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, la segunda ley dicta una diferencia significativa, mientras que en la naturaleza solo hay procesos disipativos que desorganizan la materia y por lo mismo hacen inasequibles los recursos útiles para la vida. En los procesos económicos solo hay organización y reclasificación constante y obsesiva de los recursos disponibles. Todo esto viene al caso porque de alguna manera yo ubico a Marx justamente entre una época que le podría llamar donde la mayor parte de las interpretaciones son demasiado mecánicas, ¿sí? Y otra época en donde justamente se está abandonando la parte mecánica, lineal, mecánica, ¿no? Que se comporta, digamos, causa-efecto sin mayor problema, ¿sí? Y otra época es justamente, él es contemporáneo de muchos teóricos que tienen que ver con esto, donde se habla justamente de no solo que aparentemente no se cumple esto que llamamos primera ley de la termodinámica, sino justamente hay una especie como de anexo donde dice, no, bueno, sí se cumple, pero con otras determinaciones, ¿no? Y a eso voy justamente ahorita, ¿no? Lo que quiero decir con esto es de que pareciera que en este debate entre Proudhon y Marx, no solamente es un problema de la propiedad, como claramente y explícitamente es saca el libro Proudhon, que se vuelve un panfleto bastante conocido en su época, ¿no? De qué es la propiedad, sino también lo digo porque pareciera que él solamente divide la tierra, pone a una persona en cada pedacito, en cada parcela de tierra, y dice, bueno, pues así es como se crea la riqueza, ¿no? Marx dice, no, tiene que haber muchas otras determinaciones más para pensar en la producción y en todas las determinaciones hasta el consumo, ¿no? Entonces, por eso este tipo de digresiones, ¿no? Sigo con mi lectura. Toda la producción en la economía vigente y aún más hace siglo y medio, en la época de Marx, supone un sistema cerrado, donde las emisiones se ignoran por completo. Esto es, todo el flujo, tanto de materia como de energía, es emitido, ignorando tanto lo que resta dentro del sistema como lo que sale y el ambiente donde se deposita. Considera, por tanto, una circularidad en la producción. Y quiero llamar aquí la atención. Perdón, es que no me deja compartir. Sí estoy como anfitrión. Ya, Sí, sí puede perdón. compartir. Sí, ya, perdón, aquí estoy. Entonces, déjenme poner aquí, esta es la cita de Georgescu Rugen, que por cierto se cumplen 50 años de la publicación de un libro muy importante, quizá el más importante, porque es el único marxista que retoma esto en términos físicos, ¿no? Y le da un cariz distinto a lo que estamos comentando, ¿no? Dice literalmente, aún si el aspecto físico del proceso económico se toma en consideración, el proceso no es circular, sino unidireccional.
Bueno, voy a partir la cita en varios enunciados, este es el primero, y lo que pasa es que está, digamos, en el entendido de que estas determinaciones, ¿no?, de la interacción hombre-naturaleza, producción, distribución, intercambio y consumo, de alguna manera dan con una circularidad y no tanto con esta linealidad de la que estamos hablando, ¿no? Y en todo caso habría que tener cuidado. Nos está alertando sobre una cuestión que parece de pronto que se nos escapa un poco, ¿no?, cuando consideramos esto. Nada más para ir con esta cuestión, cito rápidamente, ahí vienen en las flechas, algunas cuestiones que quisiera comentar. Dice, la producción constituye, son verbos que yo pongo, no son categorías de Marx ni palabras de Marx. La producción constituye objetos conforme necesidades. La distribución lo que hace es que reparte, acorde a formaciones sociales, el intercambio divide de acuerdo a las necesidades singulares, y el consumo sale del movimiento social y deviene satisfacción, ¿no? Ahora, esto se convierte en esto. En realidad es lo mismo, nada más que lo puse en circular a manera de ciclo, y lo que quiero hacer ver con este cambio es que de alguna manera la producción también es consumo, ¿no? Pero ahí acota Marx, justo en algún lugar de estos primeros textos previos al 57, dice, bueno, no es exactamente igual la producción que el consumo, ¿no? Y empieza otro tipo de alegatos. Déjenme continuar con la cita para saber de qué se trata esto, ¿no? La cita continúa, la de Georgescu Rugen, dice, tanto como interesa este aspecto, el proceso económico consiste en una transformación continua de baja entropía a una de alta entropía. Esto es, hacia un desperdicio irrevocable, que es el término que acababa yo de usar, o con el término común, en contaminación. Justamente esto llama la atención porque es una cuestión que Marx nunca consideró, ¿no? Estoy un poco, quizá lo pueden advertir algunos de ustedes, estoy un poco en la línea de estos teóricos norteamericanos de la Monthly Review, en donde hablan mucho de este tipo de cosas, pero siento que ahí lo que les falta no solamente es un poco de militancia, porque son excelsos académicos, ¿no?, sino que además parece que no tienen mucho contacto con la ecología, una ecología, o yo intento hacer una ecología, vamos, que no sea tan moderna como la que ellos suponen, donde es muy tajante la cuestión sujeto-objeto, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Continúo con la cita para no dispersarme demasiado. Sí. Nada más explicar, perdón, esto de la entropía. Es un término difícil, es un término bastante difícil. Se trata de aquello que no es recuperable, ¿sí? Hablé de un pedazo de madera, si yo lo quemo, no lo puedo recuperar como pedazo de madera, ¿no? Será carbón en todo caso ya, pero ya no es un pedazo de madera. Aquí pongo también, no es lo mismo, es una distinción mínima, no es lo mismo lo no producido que lo producido. La madera en este caso no la produje, ¿cierto? Estaba en la naturaleza ahí, previo inclusive a que apareciera el ser humano, ya estaba ahí, ¿no? Y lo que yo produzco, como en el caso de una máquina, es distinto, ¿no? Es muy, pero muy distinto, y se puede hacer un símil entre las dos cosas, un sistema vivo y un sistema no vivo, pero podría ser un símil, pero no lo podría considerar finalmente como algo igual, ¿no? Perdón, este valor ecológico, no me voy a meter en ellos, no me desvío más. Y lo único que quiero decir es que para quien trabaje un poco estas categorías de Adam Smith, valor de uso y valor de cambio, bueno, consideren que la entropía, bien visto y en términos ya como los retoma este autor, estamos hablando de que el cambio o el cambio entre el valor de uso y el valor de cambio es lo que llamamos entropía, ¿no? Tiene sentido de esta manera. La entropía es un concepto, vean que es más o menos contemporáneo. Clausius es un alemán, ¿sí? Contemporáneo a Marx, pero fue el que inventó, digamos, este neologismo, ¿no? Concepto de entropía en física quiere decir energía en transformación. Todo proceso natural, decía yo también, sin intervención humana, es irreversible. De hecho, prácticamente todo lo que existe en el universo es irreversible. Solo es reversible cuando hay intervención humana, ¿sí?
De manera que el ciclo, en este caso producido, ¿sí? Se entiende por la distinción que hacía en la diapositiva anterior, solo tiene sentido con energía adicional, ¿ok? Y continúo con la cita para acabarla. La conclusión es que desde el punto de vista puramente físico, el proceso económico es entrópico, ni crea ni consume energía o materia, solo la transforma de baja a alta entropía, ¿sí? Continúo con la lectura, ¿sí? Quité la imagen. La unidireccionalidad del proceso también responde a otra ley de la física, la ley cero de la termodinámica, según la cual el calor se transfiere de un cuerpo con cierta temperatura a otro con menor temperatura. Esto es, solo hay una dirección en la transferencia de energía y no es reversible. Es decir, es imposible que se transfiera energía del cuerpo con menor temperatura al de mayor. Enunciada de esta forma, solo es indicativa para decir que dejados espontáneamente los procesos físicos solo tienen una flecha en el tiempo. La economía vigente está montada, y me refiero a la de hoy en día, el capitalismo tal y como lo conocemos hoy en día, está montada sobre el paradigma de la física newtoniana, según la cual los procesos son ahistóricos, no tienen una evolución. Esto justamente extrapola toda la cuestión metodológica de la, perdón, esto es un comentario de esto que estoy sacando. El carácter atemporal de la economía la vuelve excesivamente formalista y por consecuencia ficticia, como el individuo que supone para fundamentarse moralmente. Si ustedes recuerdan estos primeros textos de Marx, y aún una de las primeras críticas que le hace a Proudhon tiene que ver con este individuo que después le va a llamar Robinsonadas y todo. ¿Por qué? Porque es un individuo que no solamente no existe, sino que además es una ficción para explicarse algunas cuestiones, ¿no? En cambio, parece necesario crear una nueva economía bajo el paradigma evolucionista, tanto biológico como físico, que considere la historicidad de las formaciones sociales. Aunque Marx no lo plantea así, ofrece categorías mínimas para pensarlo. Ok, estoy casi en tiempo, tengo un par de minutos más aproximadamente. Ok, vale, entonces mejor lo dejo hasta aquí y después vemos si hay algo. Tienes 10 minutos más, como son solo 2 ponentes, no está. Ok, vale, continúa entonces. Por otra parte, siguiendo la cita, me refiero a esta cita de Georges Scrugen, la historia de la producción, de la poética me refiero, porque de hecho es un término más antiguo todavía, que viene de Aristóteles, como concepto, es el tránsito de la baja hacia la alta entropía, en términos de los parágrafos anteriores, de la producción al consumo. Espero que recuerden esta linealidad que ponía justamente, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que en todas estas determinaciones del trabajo, que es otra categoría que usa y no la he mencionado, pero en todas estas determinaciones, Marx nunca consideró que en todas y cada una de ellas había una disipación. Entonces, si ustedes lo ven bien, lo que estoy tratando de hacer es como pensar en términos no tanto de repetir lo que quizá ustedes ya conozcan mucho mejor que yo como especialista, sino más bien tratando de ver qué fue lo que le faltó y creo yo que se quedó a la mitad, por lo que les comentaba hace unos minutos, porque está justamente en un cambio epocal, al menos en términos de la física que redunda en las ciencias sociales, particularmente en el pensamiento de muchos de estos autores del siglo XIX, ¿no? Y esto implica varias cuestiones. A los humanos nos gusta cocinar los alimentos. En otras palabras, no nos gusta el huevo crudo. Este ejemplo lo da Georges Scrugen, por cierto, ¿no? No nos gusta el huevo crudo, sino el huevo cocinado. Entre un estado y otro, hay cultura como mediación. Esto supone la incorporación de energía en el proceso gastronómico y además una salida del sistema que es el producto acabado con mayor entropía que el insumo. Dejaremos de lado la cuestión del valor de uso y de cambio, tema tingente sin duda, pero posterior a Marx. Por eso es imposible pensar la economía a partir del individuo, porque alguien, si se me permite hacerlo así como una fórmula muy apretada, pero para que se entienda el asunto, alguien, un sujeto, produce algo, el producto, ¿sí? Para otro alguien, ¿no? Es decir, no tendría sentido el Robinson Crusoe que se produce a sí mismo, ¿no? O sea, por eso, de hecho, si alguna vez están deprimidos, por favor lean
no sé, la ideología alemana. Es sumamente irónico Marx, ¿no? Es recalcitrantemente irónico, ¿no? En ese sentido, y por eso se bufa mucho de cuando habla en términos de las Robinsonadas, ¿no? Porque pareciera que toda la explicación de la economía se da en términos de que alguien en una islita produce cosas y hasta que se encuentra otro por allá en otra islita, ¿no? Como lo explica Adam Smith, tiene sentido el comercio internacional y se va a otros temas y esa explicación pues es totalmente falaz, ¿no? Si se me permite la fórmula enunciativa, ¿no? Entre el productor y el destinatario de la producción se encuentra todo el proceso productivo. Pero como decíamos, visto como un ciclo, el consumo es el final, que además casi coincide con la producción. Aquí el casi lo subrayé por lo que comentaba hace unos minutos, ¿no? Y este casi, digo ahora, es significativamente importante porque nos señala la finalidad de la economía. En otro momento, bueno, de este texto, preguntábamos por qué producir y la respuesta es casi tan obvia, ¿no? Como inasequible a veces cuando uno estudia demasiado. Producimos para el gozo de la vida, ¿no? Así de simple, ¿no? Producimos para gozar la vida, ¿no? Así lo expresan muchas de las utopías renacentistas, ¿no? Ocio, ¿no? Como un no trabajo, más allá del reino de la necesidad, decía Marx, y abundancia, como cero escasez, ¿no? O inclusive lo puedo poner en plural, es decir, como cero escaseces de todo, ¿no? No solamente materiales, ¿no? Porque al final de cuentas lo que tenemos es gente apacible, ¿no? En estos cuadros, ¿no? Gente feliz, ¿no? Gente que no tiene preocupaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo, no hay escasez absolutamente de nada, y nada quiere decir lo material y lo no material, ¿no? En otras palabras, la producción tiene como fin dicho gozo, que es un aspecto de la vida humana, pero que no se reduce a él, mientras que todo el proceso descrito antes solo reconoce los flujos de materia, tanto como entrada como de salida. La producción no solo es reproducción de la vida, sino acrecentamiento cultural de los miembros de una comunidad, inevitablemente. Es decir, nadie, o sea, en la historia no hay un Robinson Crusoe, ¿no? En realidad, ¿no? Y esta es la segunda gran diferencia entre los procesos espontáneos de la naturaleza y los procesos económicos. Si no reconocemos esto, la actividad deliberada y el acrecentamiento cultural, no estamos en el mundo económico, sino en la física. Entonces, cuidado, me metí mucho en la física, pero para explicar realmente otra realidad, que es la nuestra, ¿no? y que tiene muchas más determinaciones que no se reduce a la física, ¿no? Así que esta dislocación entre consumo y producción provoca que hablemos ya no de un círculo o ciclo cerrado, sino de un proceso abierto, que inevitablemente tiene disipaciones en varias formas. Entre paréntesis, justamente esa es otra crítica que le podríamos hacer a casi toda la economía clásica o neoclásica, que es la que tenemos ahora montada, ¿no? Que finalmente es un sistema cerrado, se le concibe como tal, donde se cree que el planeta Tierra es un infinito de recursos, ¿no? Y nunca va a haber problemas. Bueno, pues el cambio climático, que es lo que me inspira a mí a pensar estos temas, para lo cual retomo a Marx, digo, pero la inspiración es esto otro, finalmente tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto. Nosotros mismos, aún reduciéndonos a ser una especie de máquina viva, seríamos sistemas abiertos, ¿no? En todo caso, ¿no? Cuanti más la Tierra, ¿no? Como organismo vivo. Si lo consideramos muerto, pues bueno, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero si es un sistema abierto con el cual nosotros estamos conviviendo, y ahí Marx nos diría, estás trabajando porque estás en relación con él, ¿no? Pues sí, tendríamos que verlo desde otra perspectiva, que no solamente es metabolismo. No me he metido al tema, pero podríamos meternos, ¿no? Por eso el consumo es de difícil discernimiento. ¿Por qué es tan culturalmente inacabado e infinito en sus formas estéticas? Me estoy yendo ya un poco lejos, pero tiene sentido con lo que estoy diciendo. Que no es posible satisfacer plenamente sin dejar emisiones tanto materiales, materia y energía, como formales, ¿no? Modificaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Y debemos decir también por eso la ecología actual, que no cruza por la economía crítica, como esta que estamos retomando de este autor, es ideológica y cómplice de la destrucción del planeta. Va en sentido contrario
a la vida humana. Quizá prefiera quedarme aquí por si hay alguna reacción posteriormente. No estoy aquí para servirles. Gracias. Muchas gracias. Qué interesante ponencia. Bien, ahora vamos a pasar con Gerardo Romero. Igual les recuerdo que tiene 25 minutos para su ponencia y nos va a presentar el trabajo Henri Lefebvre, el marxismo ante el espacio. Gerardo Romero es integrante del doctorado en Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro y licenciado en Filosofía también por la UAP. Sus áreas de investigación son la comunidad, ciudad y violencia. Actualmente se encuentra realizando una investigación en torno a la violencia urbana en la metrópolis poblana. Y le doy la palabra. Gracias. Agradezco todos los esfuerzos de los organizadores, como se han dicho en todas las mesas, y los retomo. Es difícil en estos tiempos. Un primer punto, quisiera disculpar porque he acotado mi presentación a 18, 15 minutos, pero sin embargo la trataré de expandir un poco ya dando notas o atisbos a la misma. Lo primero que quiero decir es que Lefebvre se encuentra en varios momentos históricos en su pensamiento. Lefebvre, como lo nombra en Tiempos equívocos, enfrenta enemigos concretos en sus libros. Quizás el primer enemigo, como él lo enmarca, sería contra el fascismo y Hitler. Sus libros y su investigación va a estar dirigida en atacar estas figuras que sobresalen en su contexto. Después va a volcarse sobre el capitalismo y la organización de la sociedad en la burguesía, teniendo como punto de vista el consumo. Más tarde va a abordar el estalinismo y el dogmatismo en general, va a atacarlo desde pautas filosóficas, y es cuando ya se empieza a unir un poco a, a toda esta escuela fenomenológica, y empieza ya a hablar un poco del habitar y del mundo y de hábitat contrapuesto. Así después, quizás por algo que se reconoce mucho, va a hablar sobre la vida cotidiana y los usos cotidianos que tienen las personas dentro de sus espacios. Y después va a abordar el espacio, las ciudades y los problemas urbanos, donde yo me voy a ubicar precisamente, donde esta ponencia se ubica, y va a abordar toda el cambio a lo que la Tierra con este enemigo o con este estado de la cuestión es que la Tierra, porque ha estado viendo que su ciudad natal está cambiando. Ve que no solamente un monte, que antes podría ser caminado, ahora se encuentra o es mutilado para hacer una fábrica. Asimismo, cuando viaja a Francia, pues también ve estos cambios de segregación y gentrificación de la ciudad. Después de esto, Lefebvre abandona un poco desanimado por el problema del espacio y ve que no hay solución, los abandona y otra vez se enfrenta hasta con problemas del Estado. A finales de su vida, en 1992, va a retomar otra vez las problemáticas del Estado, pero lo va a hacer con un giro. Ahora ya no va a hablar del espacio como tal, ni de la ciudad como referencia, sino que va a hablar de un ritmo análisis. Cómo el cuerpo genera espacio, es decir, dice Lefebvre, los espacios tienen cierto ritmo cuando caminan en la ciudad. El espacio del cuerpo es el que genera la ciudad en sí mismo. No habría ciudades si no existiera un cuerpo que lo caminara, si no hubiera un cuerpo que estuviera vivo, si no hubiera un cuerpo que proyectara en los edificios esta corporalidad rítmica. Sin embargo, dice Lefebvre, ahora con la llegada del automóvil, con las carreteras, con las máquinas que han desplazado al cuerpo, pues el ritmo, el balbuceo ya no se va a escuchar. Ahora los balbuceos o sonidos de los cuerpos pues van a estar determinados por una sincronización del semáforo. Lefebvre todo esto lo hace con una mirada hasta cierto punto etnográfica porque lo está viendo desde su balcón y está describiendo lo que está pasando a través de la ventana, que me parece un libro fabuloso. Es un libro póstumo, bueno, es el libro póstumo es Ritmoanálisis. Este es un capítulo a través de la ventana en el que da y explica cómo son los movimientos del cuerpo. Entonces, ello para explicar que el tema del marxismo y Lefebvre podría ser abordado por varios puntos de vista y desde varios libros,
o la obra es muy amplia, entonces podría ser abordado desde diferentes frentes. Lo que ahora yo propongo es abordar la temática del espacio en Lefebvre a través de este punto que le preocupa mucho sobre el espacio, la ciudad y los problemas urbanos. En México, un poco para contextualizar, lo que Lefebvre está viendo o el pensamiento que más ha arraigado en México sobre Lefebvre es pues, el que tiene que ver sobre la revisión marxista. Hay un diálogo permanente entre Revueltas, Sánchez Vázquez y Octavio Paz con Lefebvre. Escriben libros, hay cartas, es más, pero con el que tiene más apego de esos tres es Revueltas. Lefebvre mismo escribe el prefacio de su libro de Dialéctica de la Conciencia, y este libro así mismo es un diálogo permanente con el materialismo dialéctico y la sociología de Marx de Lefebvre. Entonces, en México va a prevalecer mucho la idea marxista revisionista que tiene Lefebvre. Sin embargo, hasta no hace más de 2 décadas, el derecho a la ciudad y los temas urbanos van a estar muy presentes en las luchas cuando se reclama el territorio. Es decir, y muchas de las políticas públicas en torno a las constituciones que hablan del derecho a la ciudad, pues van a estar basadas en este pensamiento, en el del DFEP. Aunque si hay que decirlo, muchas de estas temáticas pues quitan lo radical, lo fuerte, la dureza con el que está reclamando el espacio y solamente nos dan ideas progresistas, ¿no? Se quedan con la idea progre del espacio. Bueno, un poco ya atisbando esto, he preparado un escrito en el cual voy a dar lectura. La manera de reinterpretar y reconceptualizar el espacio tiene su origen en el siglo XX, especialmente por la generación de 1968 y más tarde nombrado giro espacial por Friedrich Jameson, para nombrar el cambio de paradigma y dar cuenta de las preocupaciones alrededor del espacio, así como de las espacialidades. En este sentido, el trabajo de Henri Lefebvre sobre la producción del espacio social es de suma importancia porque comprende al espacio como socialmente construido y productor de lo social, y toma como referencia a la ciudad, que supondrá la simultaneidad, los encuentros, los conocimientos y los reconocimientos, además de la confrontación de diferencias ideológicas y políticas. Se advierte que el trabajo de Lefebvre no solamente se ubica en las reflexiones en torno al espacio y la urbanización. Por el contrario, las primeras contribuciones de Lefebvre se encuentran en un enfoque marxista girando a los límites del materialismo histórico. Por su parte, Emilio Pacheco, con ayuda de George Littage, destaca que Lefebvre es un transformador del marxismo ortodoxo, debido a que está cansado de que los eruditos del pensamiento de Marx solamente hablen de los mismos problemas y citen las mismas citas, provocando que el pensamiento marxista sea cíclico e impidiendo su renovación. Por esta razón, años más tarde, Lefebvre, en El pensamiento marxista y la ciudad, un libro que escribe, comenta que sus escritos no pretenden ser una guía que explique el método, ni una guía de lectura, sino que se propone seguir el trayecto de Marx de principio a fin, para poder descifrar los problemas del siglo XX que surgieron en el siglo XIX. Ello da como resultado que Lefebvre empuje un marxismo occidental que hable sobre los temas que normalmente fueron ignorados, tanto por las posturas de izquierda como de derecha, estableciendo intelectualmente una nueva guía en el desarrollo del materialismo histórico que en ciertos aspectos críticos es diferente a lo precedido. Al respecto de lo anterior, el filósofo del espacio nos comenta lo siguiente: el marxismo nos permite situarnos, decir que partimos de una lectura literal de Marx en una tentativa que llamaremos canónica para restituir sus conceptos, sus concatenaciones y la teoría que constituye. Es en relación con ese marxismo como pienso poder constituir. Así podremos situar lo que viene a continuación, lo que ha habido de nuevo en un siglo, con los nuevos conceptos que devienen introducir. Esto no quiere decir que leamos el mundo moderno a través del filtro marxista. Queremos decir con ello que situamos lo que hay de nuevo en el mundo moderno en relación con la referencia marxista. Termina cita. Esta referencia marxista será retomada por Henri Lefebvre para el estudio del espacio.
Para él, el espacio no puede ser estudiado ni es comprensible a partir de un punto específico, sino desde las interacciones con otros. Lo que se percibe del espacio es el resultado de luchas entre diferentes modos y tipos de influencias que irán cambiando a lo largo del tiempo. Es la experiencia de cada sujeto sobre ese espacio, pero también la puesta en relación de esa experiencia que determina la construcción de un tipo de espacio y no otro, en donde no solo hay una multiplicidad de sujetos que intervienen en la construcción del espacio, sino que hay una geometría de las relaciones de poder involucradas que condicionan el modo de su producción. La concepción del espacio teórico que Lefebvre propone en la producción del espacio consiste en el espacio percibido vivido y el espacio concebido. Cada uno de estos espacios está a su vez compuesto por las prácticas espaciales, los espacios de representación y las representaciones del espacio, respectivamente. En la primera dupla, espacio percibido y prácticas espaciales, era más colindante a la vida cotidiana y ese escenario de lo social, en donde las prácticas espaciales o prácticas sociales se refieren al uso de los citadinos dentro de las calles, en las plazas, en los parques y que dan sentido, cohesión y coherencia al espacio social. La práctica espacial será una categoría de primer orden en el pensamiento lefebvriano, porque abarca tanto la producción del espacio como la reproducción, que constituyen a diferentes formas de construcción del espacio. Ello le ayuda para explicar la temporalidad de las ciudades. Al decir, la práctica espacial consiste en una proyección sobre un campo espacial de todos los aspectos, elementos y momentos de la práctica social. En el proceso, esto se separa el uno del otro, aunque esto no significa que el control general sea abandonado ni por un momento, cierro cita. En la segunda dupla, espacio vivido y espacio de representación, se encuentran los sistemas filosóficos, artísticos y literarios, complejos que codifican a su vez en imágenes e imaginarios del espacio. La última dupla, espacio concebido y representaciones del espacio, es el espacio de los expertos, que depende de la relación de producción y de poder, lo que Lefebvre nombra sistemas de signos elaborados intelectualmente. Entonces, aquí de este modo, lo que he hablado es que el espacio para Lefebvre ya se vuelve complejo, ya no solamente es un contenedor de edificios o de cuerpos móviles e inmóviles, sino por el contrario, el espacio es aquel que genera lo social, pero también se genera a partir de un cuerpo. Entonces, el espacio más, el primer espacio, o el espacio que está pensando Lefebvre, sería el cuerpo que se genera y que contrae a los otros. El cuerpo en sí mismo ya está abriendo espacio. Prosigo con la lectura. La división tripartita se vuelve conflictiva, ya que Lefebvre destaca las diferencias entre el espacio vivido con el espacio concebido, es decir, un espacio de los citadinos contra un espacio del arquitecto, el planificador, el tecnócrata y el urbanista. Relación dialéctica que es enmarcada por la ideología y la política. Con toda práctica social, la práctica social es vivida antes que conceptualizada, pero la primicia especulativa de lo concebido sobre lo vivido hace desaparecer con la vida la misma práctica y eso hace poca justicia al inconsciente de la experiencia vivida per se. Pero ¿qué importancia tiene el diferenciar el espacio en sus tres momentos? ¿Qué importancia tendría en la forma de vivenciar el espacio? Contrapuesto al espacio urbanizado y fragmentado, Henri Lefebvre nos propone pensar de otra manera el espacio, en específico el espacio de la ciudad, al considerarlo ni cerrado ni homogenizado, y no únicamente reducido a intercambios económicos, prácticas sociales y los vínculos entre individuos, sino que además agregan las relaciones entre cada uno de nosotros y el mundo, es decir, en la manera en cómo percibimos, cómo le damos sentido y lo interpretamos. Al decir del propio Lefebvre, el espacio de la ciudad supone la simultaneidad, los encuentros, la convergencia de comunicaciones e informaciones, conocimientos y reconocimientos, así como confrontación de diferencias, también ideológicas y políticas. Hecha esta salvedad, se puede cuestionar cómo esta concepción del espacio se contrapone ante una doble dinámica de la industrialización, urbanización, en la creación de nuevos espacios sociales. La manera de dirigir la reflexión en torno a la ciudad es ver a la ciudad como una obra, en el sentido de una obra de arte, pues el espacio no se encuentra exclusivamente organizado e instituido,
Por el contrario, también se encuentra intervenido, moldeado y configurado por tal o cual grupo según ciertas prácticas de convivencia. Por lo cual, la ciudad no se debe tomar como objeto, por el contrario, se presenta como obra, estudiado bajo su faceta práctico-teórica. Edificios de toda índole u horario que implican en la vida de los habitantes de las ciudades y de todos los ciudadanos en general. El modo en cómo se ordena el espacio de las ciudades determina la manera en cómo se vive, y el modo en cómo se ordenan las ciudades representa nuestra idea de espacio. Al respecto, Marta Llorente, es una cita, inicio cita: la ciudad determina nuestra actual experiencia del espacio. Las ciudades ocupan el centro de nuestro espacio, alineadas a la identidad singular de nuestras casas, de nuestros dominios personales, dominios que también se ordenan respecto a sus vínculos con los marcos comunitarios de las ciudades. La aparente indiferencia del transeúnte urbano contemporáneo, por ejemplo, parece subrayar la relación intensa entre el sujeto y el medio, antes que un desarraigo del espacio responde a un desarraigo entre las gentes que comparten el mismo espacio. Cierro cita. Esta configuración espacial ha traído consigo grandes cambios en el ritmo de la vida citadina. Convierte a la vida urbana en una mercancía para aquellos que pueden costearla, tal como lo hace la propia ciudad en un mundo en que el turismo, el consumismo y las actividades culturales privatizan al espacio, en donde proliferan centros comerciales, centros de comida rápida y cafeterías ambientadas. Al mismo tiempo, el espacio es coexistente, pues la misma existencia demanda la simultaneidad, alejada de discursos urbanizadores o urbanos. Pero para que sea posible cualquier relación. En este sentido, la infraestructura arquitectónica servirá para resguardar la simultaneidad, mas no para crearla, pero sí para impedirla. En ese sentido, lo que estamos viendo aquí es que para el EFEP, la infraestructura arquitectónica será muy importante para la creación de la simultaneidad, es decir, para la relación entre un individuo y otro, o para la convergencia entre grupos diferentes, será importante. Sin embargo, a diferencia de los urbanistas o del tecnócrata, Lefebvre no cree que la ciudad o la arquitectura crean estas relaciones. Dice, bueno, un edificio que está ahí como un mall, pues claro que determina una forma de existir o una forma de ser caminada, pero no la misma vida o la misma existencia o la misma simultaneidad. La simultaneidad ya los dan los cuerpos y los colectivos que se enfrascan dentro de ella. Sin embargo, dice Lefebvre, lo que sí puede hacer, y muchas veces confundimos, es que este caminar o esta simultaneidad es impedida por la misma arquitectura. De ahí que se empiecen a hablar de arquitecturas hostiles, en donde pues, no pertenecen ciertos grupos que han sido sacados de su hábitat para ser trasladados. Quizás una más evidente sería la económica, en donde a partir de los precios de consumo de ciertos elementos, pues se les impide el paso. Entonces, entonces de este modo vemos cómo la arquitectura impide hasta cierto modo la convivencia entre individuos. Algunos pensadores que son posicionados en la escena contemporánea de la filosofía como geógrafos o pensadores del giro espacial dan claridad a las ideas de Henri Lefebvre. Tal es el caso de Dore Master. Siguiendo el argumento que propone del espacio relacional, contemplando la tesis de Henri Lefebvre sobre el espacio como simultaneidad frente al horizonte social de un ser espacial como cuerpo. Massey considera, al igual que Lefebvre, es que la ciudad o cualquier otra formación social pensada de manera tradicional como un espacio, como forma de contenedor, no basta para soportar este espacio común que demanda otras categorías para su comprensión. Precisamente, la evidencia de nuestras construcciones sociales, en este caso el de la ciudad, se debe a los millones de muertos, a las pérdidas y los crepúsculos en la humanidad. Los conflictos están supeditados a un espacio que, en lugar de comprenderlo en su integridad ontológica, se ha cuantificado, se ha hecho medible, se transmite en términos numéricos. No obstante, Meissen se refiere a estas cuantificaciones como las geometrías de poder. Y cito, son las encargadas del desarrollo de una identidad dominante, que estas geografías de poder participan todos los seres humanos y no humanos, inmersos en la relación que constituyen el hogar. Cierro cita. Lefebvre
da cuenta de la puesta en marcha de un intenso proceso de urbanización con faceta de una industrialización. Los cuerpos transitan por el espacio de la ciudad, son cada vez más limitados en sus movimientos, expresiones y goces del espacio. Perdón. Con la generalización del intercambio, el suelo se ha convertido en mercancía. El espacio indispensable para la vida cotidiana se vende y se compra. A partir de ahora, pensaremos de qué manera este proceso de urbanización plantea nuestra manera de comprender el espacio. La ciudad ya no se entiende en términos de una constante construcción de la obra colectiva por varios agentes y dinámicas. Por el contrario, esta desaparece ante la generalización y se convierte en un producto fácil de consumir y vender. Razón por la cual nuestro pueblo se ve en la necesidad de buscar otros conceptos que le ayuden a mostrar las contradicciones y los problemas que contiene el espacio de relación. Uno de ellos será el concepto de lo urbano, que da cuenta de las nuevas dinámicas que devienen con la reciente tecnología y las comunicaciones que aparecen a finales del siglo XX. Por lo cual, corresponde preguntar, ¿podremos volver a dinamizar los espacios que fueron mutilados por un proceso de reestructuración económica? ¿Se podrá vivir en el sentido de habitar y reanimar la gesticulación de los cuerpos? En pocas palabras, ¿podemos pensar una nueva idea de ciudad, tomando la referencia del filósofo francés del siglo pasado, para conjeturar un pensar y un usar de otra manera nuestras ciudades, o como Lefebvre lo manifiesta, una revolución para entretejer de otra manera nuestro estado del mundo, ya sea desde un proyecto utópico realista, pretendiendo no caer en cuestiones abstractas? Para alinear otra concepción de vivir en el espacio, se deberá de hablar de la apropiación del cuerpo. Para ello, es necesario volver a repensar las prácticas urbanas desde los ritmos urbanos del cuerpo, es decir, desde un ritmo análisis que refiere a una ciencia del uso del espacio social que lo logra fundarla, debido a sus características fragmentarias y descriptivas del espacio social. Y bueno, iba a cerrar una cita y acabo. ¿Sí me escuchan? Disculpe, compañeros. Bueno, inicio cita. La ciencia del espacio soñada del siglo XX, pero alcanzada según Henry Lefebvre por sus características descriptivas y fragmentarias, situaría en primer plano el uso del espacio y sus propiedades cualitativas. Acompañaría a un proyecto a la vez restrictivo y analítico y global que recoge la producción del espacio como espacioanálisis o espaciología, que Lefebvre profundiza en 1980 bajo el nombre de ritmo análisis. Ello ayuda a Lefebvre a pensar de otra manera las formaciones humanas desde el cuerpo referenciado al espacio. Entonces, para hacer más explícita la respuesta que hemos planteado anterior, se puede pensar en una nueva ciudad o cómo pensar en una nueva ciudad. Lo que Lefebvre nos propone al final de su vida es pensar una ciudad referenciada a partir de un ritmo análisis, que es decir, un espacio del cuerpo. Y con esto concluiría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, ahora pasamos a las preguntas o a la discusión. Tengo un comentario aquí en el chat dirigido a Enrique de Olga Sabido Ramos. Magistral Enrique Telles, bravísimo. Bien, pero todavía no llegan preguntas, entonces no sé si aquí en la sala quisieran empezar a comentar algo respecto a las ponencias. Sí, Diana, por favor. Gracias. No, pues agradecerles a los dos sus conferencias, sus dos temas que sin ser para nada del mismo corte, de alguno podrían pensarse bajo preguntas semejantes, pero empezaré en este orden. Fíjate, Enrique, que este asunto, ¿no? de esta discusión que planteas, esta forma de lectura sobre el alcance que habría tenido o no Marx de darse cuenta, digamos, de que toda forma de producción necesariamente participa, ¿no? de la destrucción, ¿no? Entrópica, irreversible, espero no equivocar los términos físicos.
de alguna manera creo que, no sé, yo creo que sí hay algo de esto en Marx, que sí quizá evidentemente no, digamos, con una perspectiva de orden físico que precisa esto, pero yo creo que sí está. Que de algún modo, a pesar de esta idea que tú decías, no voy a entrar en ello, pero a pesar de, no sé si la palabra es a pesar, pero digamos, en el marco de su percepción de la relación metabólica del hombre y el ser humano, digamos, con la naturaleza, sí hay, ¿no?, este registro que presupone que la intervención humana, la forma de objetivación que ésta supone, en realidad siempre implica una alteración que ciertamente no tiene, digamos, una serie de vuelta para atrás, o sea, que sí hay aquí algo. Y esto visto desde ese plano como general de la presencia humana, ¿no? De la forma de reproducción de la vida humana. Pero que aquí lo que me gustaría preguntarte es cómo pensarías esto ya en el marco de su, pues digamos, sí, de su crítica a la sociedad capitalista, ¿no? Porque ahí es donde yo creo que está como ese elemento que yo creo que nos haría distinguir quizá la percepción, no sé qué opinas, que podría tener un Marx de la forma específica en la que se produce, se generan, no sé si la palabra adecuada te venga bien, desechos, o se genera un extra que ya no puede ser reabsorbido, un modo de algo que no puede ser reintegrado. En el capitalismo, me parece que lo distinguiría, por ejemplo, de esta lectura, de esta crítica de orden ecológico que hoy habla de un antropoceno, ¿no? Y que me parece a mí que de pronto iguala la presencia humana y los efectos de la presencia humana, digamos, desde, ¿qué te gusta? La revolución neolítica hasta ahora, ¿no? Es decir, pareciera que somos unos y los mismos y se convierte en un problema más bien solo de orden cuantitativo, ¿no? O sea, ahora, entonces no sé qué opinión te merezca esto, pero yo pensaría que aquí, ¿dónde está el factor, ¿no?, de la crítica específica al modo en el que en el capitalismo esto sucedería, ¿no? No sé si lo adecuado, Andrea, como lo veas, que le haga las preguntas a los dos. Y, Sí, sí, yo creo que haz las preguntas a los dos mientras nos llega alguna otra pregunta. Tengo ya otra, pero si quieres, continúa. ok. Sí, también a Gerardo, digamos, mi conocimiento sobre el asunto de la construcción del espacio de Lefebvre es absolutamente superfluo, pero yo, digamos, entiendo, no sé también qué opinión tengas, que habría como una posibilidad de darse cuenta que habría una lectura de la construcción del espacio en Lefebvre que se distingue de aquella otra que sería, por ejemplo, la que se abreva de Benjamin, ¿no? Un Benjamin que piensa la urbe, lo urbano, como el espacio, bueno, ambos en esto coincidirían, las urbes son el espacio propio, digamos, de la sociedad burguesa, pero en el caso de Benjamin hay como una idea de que sí se puede deambular, ¿no?, por la urbe, y esto produce un tipo de experiencia específica de la misma, que redunda, digamos, también en una forma de subjetivación específica. Y aquí tú has enfatizado en este punto en el que más bien pareciera, si es que bien entiendo y me gustaría, si pudieras abundar en esto, que en todo caso, para Lefebvre, no sé si entendí bien, la urbe es más bien como un resultado, ¿no?, de las relaciones, ¿no? O sea, y entonces no sé si te parezca acertada esta idea de que finalmente allá habría dos tipos de lectura, ambas críticas, ¿no?, pero sobre la urbe, la ciudad y la forma en la que las habitamos. Y nada más, gracias a los dos. Bueno, si quieren, bueno, vamos a contestar, digamos, las preguntas de Diana y posteriormente leo lo que nos llega en Facebook, ¿no? En el mismo orden, digamos, en que presentaron las ponencias. Ok, entonces voy yo, ¿no? Bueno, quizá
valdría la pena hacer una aclaración aquí en términos de la ponencia. No pretendería dar una interpretación acabada de Marx, ¿no? En realidad yo trataba de acotar a los escritos antes del 57, ¿no? En primera. En segunda, de todos modos, creo, no recuerdo dónde pudiera haber algo así como una emisión, contaminación, como decía George Scurrugen. Hoy se habla de emisiones, ¿no? Pero bueno, se entiende esa basura, ese exceso, ¿no? Que justamente aparece después de un consumo, ¿sí? Pues yo no lo encuentro, si existe, no lo encuentro ni central ni muy visible en la obra de Marx, ¿no? Ahora, lo que también habría que entender es que en el momento en que Marx está escribiendo, los temas eran otros, ¿no? Como que nadie tenía en la cabeza la cuestión ecológica. De hecho, el término de ecología viene mucho después, siglo XIX, pero mucho después, por Haeckel, ¿no? Es el teórico de la ecología, aunque también lo entendió de una manera como no lo entendemos ahora, ¿no? Es un poco, parece que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? 200 años, 150 años, pero en realidad estos términos sí se han tergiversado mucho, ¿no? Ahora, no aparece que yo lo recuerde tal cual. Justamente por eso subrayar, ¿no? El hecho de que no solo no aparece, sino que además para cada determinación habría que pensar en cada determinación del trabajo, producción hasta el consumo, todas estas, habría que pensar en una disipación, ¿no? Lo estoy viendo un poco, quizá estoy sobreinterpretando esto desde una cierta teoría de sistemas, ¿no? Donde es un cuadrito, ¿no? Y hay una entrada y hay una salida, ¿no? Y se explica muy rápido, ¿no? Porque yo le pongo naranjas y sale jugo de naranja, ¿no? De manera que dentro del cuadro, dentro del sistema, en realidad hay una transformación del insumo, de la entrada con respecto a la salida, ¿no? En esos términos faltaría el feedback, ¿no? Que siempre le ponemos a estas cosas, ¿no? La retroalimentación, ¿no? Faltaría esa retroalimentación, que es parte de lo que dice Georgescu Ruber. Yo agregaría que no solamente es la retroalimentación, bueno, lo que se señala como tal es una salida adicional, ¿no? Que no solamente es el producto, es decir, para producir una pluma, pues yo lo que veo finalmente es la pluma como producto, pero para hacerla, en el proceso, desde la extracción de los minerales que necesito de la tierra, en cada una de las determinaciones para esto en particular, hay emisiones de algo, ¿no? Lo mismo agua, lo mismo tierra, lo mismo muchas cosas. Entonces, eso no está considerado, eso es lo que decimos que no está considerado dentro de Marx, ¿no? De manera que siento que justamente falta eso. Ahora, ¿por qué sí es importantísimo hoy? Bueno, pues porque justamente ahora estamos ahogados en CO2, ¿no? Estamos metidos justamente en esta época geológica que ya se hizo oficial en el 2000, ¿no? De llamarle antropoceno a esta última corteza terrestre que supone los cambios, ¿no? Desde el neolítico para acá, y ya dejamos huella, ¿no? Ahí en esto que llamamos biosfera, pero justamente la mayor parte de respuestas que ha habido en torno a eso es por las emisiones, porque se ve como un grande basurero, ¿no? Un gran basurero, todo lo que se ha arrojado en términos de la producción, y no se había considerado antes, ¿no? En la época de Marx todavía se podría pensar en devastar una zona del planeta y ya una vez devastada te podías ir a otra, ¿no? Pero ahorita ya no hay para dónde irse, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que además en los centros de producción, llámese antes Estados Unidos o Inglaterra, lo que ustedes quieran, pero en prácticamente muy poquitos centros han contaminado tanto que más bien nos afecta a nosotros. Y ahora nos venden la idea de que el cambio climático, pues nosotros tenemos que echarle ganas, bla, 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 cuando realmente pues el cambio climático lo provocaron los centros productores de todo, ¿no? Que ahora se ha trasladado a China y le echan la bronca a China, pues sí, pero ya no es tan fácil echarle la bronca a un lugar como México, ¿no? Al patio trasero de los gringos que con el dragón, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no?
Entonces, por ahí se ha descuidado, creo, esa parte, y se ha descuidado a tal grado que justamente veo que no hay una reflexión profunda de esto, ¿no? Yo por eso le he entrado y he tratado de dar pasos agigantados, quizá descuidé un poquito la lectura así más minuciosa de este autor y me fui a otros temas, pero fue un salto que considero puede ser grande, vamos, cualitativamente grande, pero a partir de esto habrá que volver, ¿no? Y hacer una recursividad ahí para ver qué tanto me está ayudando este autor o no a pensar los temas actuales, ¿no? Siempre que empezamos con este autor hay un consenso, ¿no? De que casi lo explica todo, ¿no? Y pues sí, es de los pocos filósofos que ha resuelto un problema, ¿no? Uno, pero bueno, suficiente, ¿no? Pero tampoco lo podría explicar todo a cabalidad. Hay que echarle la manita ahí. Hay quien habla desde los años 70s, 80s. Estoy pensando en un chileno que se llama Fernando Mírez. Él decía que había que volver a pensar el segundo Marx, ¿no? Que ya el Marx de Althusser, todo esto ya estaba como muy agotado, ¿no? Hay que repensarlo ahora en términos ecológicos, ¿no? Y él habla de un modo de producción amazónico y tiene así sus cosas, ¿no? Que podríamos retomar. Y todo esto porque pues sí se ve que hay límites también y un límite posible puede hacer eso, ¿no? Yo por eso remarcaba mucho que es contemporáneo a toda esta discusión en torno a las cuestiones físicas de la entropía, ¿sí? De las máquinas, digo, todo esto también es de alguna manera producto de la revolución industrial. Lo mismo el concepto de hecho, tecnología y ecología, los términos no se usaban antes de la revolución industrial, son muy nuevos, ¿no? Entonces, por eso llamo la atención en ello, ¿no? Porque no se habló mucho y cuando se empieza a hablar, pues no se podía decir todo porque tampoco era un problema, ¿no? Y ahorita, de cada 10 noticias que escuchemos, 8 van a ser de cambio climático, ¿no? Hace 20 años, cuando yo llegaba a hablar de estas cosas en los congresos, me decían que yo no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Y que mejor me fuera a cuidar ballenas a Baja California, ¿no? Así me lo decían, ¿no? O que era una actividad de burgueses, ¿no? Y entonces, pues ya inmediatamente me borraban del mapa, ¿no? Entonces, suena muy chusco, pero pues así han pasado el tiempo y ahora más bien, más que ir a la minucia del detalle de Marx, me interesa tratar de recuperar lo que se pueda, ¿no? No encuentro esa parte, ¿no? Si alguien la encuentra, pues me la dice, por favor, pero yo no la encuentro, ¿no? Y la cuestión de hablar de disipación y todo eso, tampoco la encuentro, porque de hecho no era lenguaje todavía del 19. Se retoma ya de manera decidida hasta el 20, ¿no? Y de hecho casi a los años 50, ¿no? Ni siquiera tan tempranamente. Años 50, 60 se empieza a hablar ya de manera decidida, al menos con este lenguaje ya más propio de las ciencias físicas, ¿no? Disipación, etcétera, ¿no? Sobre todo hay un premio Nobel que se llama Prigogine. Él es muy popular porque también ha hecho mucha divulgación, pero él es el que retomó todo esto y él no es ni por asomo marxista ni nada, pero no es tan difícil ver que se puede empatar muy bien lo que él dice en términos de la fisicoquímica, a lo que se dedica, con esto. Yo no lo he hecho, pero eventualmente lo haré. Ahorita más bien estoy siguiendo la tradición un poco de estos autores que hace 50 años estaban en torno a la bioeconomía, como le llaman, y lo estoy leyendo un poco en serio, ¿no? Me estoy yendo casi de letra por letra, ¿no? Para ver más o menos qué dicen y cómo lo dicen. Y han aportado mucho, pero siento todavía que falta tener algo un poco más robusto, ¿no? Como para entrarle al tema, ¿no? Pero bueno, pues ahí está un poco la lectura, ya estamos viendo ahora literalmente cómo funcionan estos foros, ¿no? Pero pues ahí andamos, ¿no? Ahí andamos. A ver, voy a leer un comentario que va dirigido a Gerardo para que lo tome en cuenta ahorita con su respuesta. Dice Olga Sabido Ramos, buenísimos ambos trabajos, felicidades, buenísima tu ponencia, Gerardo, y te hace una pregunta. A partir de Lefebvre, ¿cómo pensar la relación entre género y prácticas espaciales? ¿Hay algún abordaje explícito en su obra? Mencionaste a Doreen Macy. Mil gracias. ¿Hay otra referencia heredera del Lefebvre que puedas recomendarnos? Muchas gracias.
Y ya, bueno, te doy la palabra. Sí, gracias, gracias. Quizá la primera pregunta que me ha hecho Diana es sobre la relación entre Benjamin y Lefebvre. Claramente, si nos vamos a los manuscritos sobre Baudelaire que escribe Benjamin, pues hay esta diferencia que muy bien las atisbas. Y claro, que Lefebvre está pensando que la ciudad es un resultado, es un hecho inacabado. Es decir, cuando Lefebvre está pensando la ciudad como urbano, es un hecho que no se ha concretado. Dice, dice Lefebvre, lo urbano o la total urbanización de la ciudad es algo que siempre está lejos, que no sabe si va a venir o no, pero por esa promesa de que viene lo urbano, pues nuestras ciudades se han construido a partir de ese ideal. Es decir, Lefebvre está pensando, dice, lo urbano nunca va a llegar porque es algo abstracto. Las ciudades nunca van a ser totalmente urbanizadoras. Lo que están haciendo es que están vendiendo una idea de cómo tenía que ser un ideal de la ciudad. Y en ese sentido, ha satisfado muy bien esa crítica que está haciendo Lefebvre. Por otro lado, quizás si leemos Los paisajes de París de Benjamin, que es un libro póstumo, creo que ahí Benjamin atisba una relación crítica ya no a la ciudad. Dice, ya no se puede caminar, ya no se puede eh, recorrer la ciudad como antes se recorría. Por eso es que ha creado estos pasajes para tenernos una mínima experiencia de la ciudad. Dice, antes yo podría caminar por la ciudad sin miedo a que me atropellaran. Es más, es un tema muy interesante, Benjamin. Dice, yo podría caminar sin miedo a que me atropellaran. Ahora, con el gran aumento de los automóviles, ya no se puede caminar en París. Y han creado estos monstruos de acero en donde yo tengo que caminar y tengo que tener al menos una mínima experiencia de la ciudad que ya no existe. Entonces, en ese libro me parece que es muy importante retomarlo con Lefebvre porque es ahí donde encuentran una encrucijada de pensamiento estos dos autores, en donde hay un desencanto de la ciudad, donde ven que la ciudad que conocieron desde pequeños, pues ha ido. Y también un poco retomando lo que ha dicho el ponente anterior, pues Benjamin ahí atisba problemas ecológicos, aunque no los desarrolla porque es un libro póstumo y son notas nada más, pues ahí desarrolla. Entonces, a mi parecer, ese libro concatena muy bien con Lefebvre en esta parte. Y es todo lo que tengo que decir. También Benjamin, yo me faltaría revisarlo con más cuidado, con más tiempo, porque he sido una lectura muy superficial. Pero agradezco y tomo nota de la pregunta que me ha hecho Diana. Y sobre la segunda pregunta que nos plantea Olga desde la parte de Facebook, género y prácticas espaciales es algo que yo siempre no he querido estudiar de fondo, siempre he querido dar la vuelta, porque son problemas que a veces siento que no me atañen, como ser esta parte hombre que solamente le corresponde a la mujer es dar su punto de vista. Sin embargo, siempre que ahora estoy estudiando la metrópolis poblana dentro de la violencia, pues esos temas surgen y de algún modo u otro tienes que confrontarlos, ¿no? Las prácticas de género y el espacio, pues se dimensiona muy fácilmente en cómo un hombre cuando camina dentro de un grupo de hombres se siente, a diferencia de cómo se camina una mujer. El género va a tener espacialidades concretas en los diferentes atisbos y de las diferentes maneras de dimensionar su ritmo, según Lefebvre. Me parece que es una cuestión que ha sido muy abordada en otros autores o en autores más contemporáneos feministas, pero que sin embargo necesitaría darle un tratamiento especial. Sobre si Lefebvre menciona el género en la ciudad o espaciología de la ciudad, del género, diría que sí, pero no explícitamente. Quizás en sus libros más autobiográficos, dice, hay una parte muy conmovedora que dice Lefebvre, de pronto la urbanización, lo que nos ha dejado es la práctica hegemónica masculina. Antes, en el monte o en las prácticas de provincia, las mujeres mayores les daban conocimientos provinciales a las mujeres menores. Dice, antes había todo un proceso de comunicación y de conocimientos no únicamente dados por la escuela o por instituciones altas, sino algo más natural como la comunicación de mujer con mujer. Entonces, dice Lefebvre, yo me acuerdo cuando de chico iba caminando y las chicas sabían en el monte dónde tenían que ir con los chicos, porque las mujeres ya se les habían comentado, las mujeres mayores ya las habían comentado.
Entonces, este conocimiento, lo que Lefebvre está viendo en sus libros autobiográficos en Tiempos Equívocos, es que dice, no solamente lo urbano ataca a una concreción física de la ciudad, sino que también está atacando a nuestras formas de relaciones y está instaurando, y lo que le da más miedo es que está instaurando una única concepción de un modo de vivir. Por eso Lefebvre quiere luchar en todo momento por diferenciar que hay una diversidad de formas de vivir. Como hay una diversidad de géneros, también hay una diversidad en el modo en que podemos vivir en el espacio. Lefebvre le preocupa mucho eso y creo que ya me extendí mucho, creo que esa sería lo que yo recomendaría de Lefebvre. También un autor que Lefebvre está, o heredero de Lefebvre, pues es Zoyas, indudablemente, con postmodernidad. Entonces es un libro que contiene las ideas principales de Lefebvre muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no tenemos hasta ahorita más comentarios. No sé si Diana quisiera añadir algo más. Sí, Enrique. Sí, me ha llamado mucho la atención la ponencia de Gerardo, aunque ciertamente no estamos en los mismos temas, pero me llama la atención porque hablar de espacialidad es el pretexto para hablar de geopolítica, ¿no? También, porque justamente el término geopolítica surgió de la necesidad de plantearse una política a nivel espacial y además internacional, pensando en las cuestiones imperiales, ¿no? Entonces, están muchas cosas ahí metidas, ¿no? Pero bueno, para no meterme mucho a eso, lo que me llama la atención es que, primera, es que hay un antropocentrismo muy fuerte en esta cuestión, y ahorita a ver si hay alguna reacción de Gerardo en torno a esto, un antropocentrismo en donde pareciera que pues el centro de todo, digo, no tendría que ser de otra manera, creo yo, ¿no? Pero pareciera que es inevitable pensar en la centralidad del ser humano en una ciudad. Sin embargo, creo que sí habría paradigmas distintos, ¿no? Y ahí ojalá, ahorita Gerardo nos ilumine un poco. Digo, porque entre el París que comentaba ahorita y la Puebla de ahorita, que es muy agradable, sobre todo en el centro, pues bueno, que Benjamin se venga para París, ¿no? Digo, para Puebla, ¿no? Para que vea qué onda, ¿no? Pero bueno, lo mismo lo podríamos haber dicho en ese momento de muchas ciudades contemporáneas, vamos, ¿no? Aún en Europa, ¿no? Aún en Europa. Pero bueno, eso por un lado. Por otro, justamente la cuestión del metabolismo, ¿no? En una ciudad, bueno, a ver, se entiende que el metabolismo no solo es la relación, ¿sí? Sujeto-objeto, diría Marx, ¿no? Así rápido, pero se entiende que hay un metabolismo en el ser humano y que eso es lo que finalmente transforma la comida pues en ciertas calorías como para poder seguir viviendo, ¿no? Pero la ciudad también analógicamente tiene un metabolismo y ese metabolismo es muy curioso porque entre más desorganizada está la ciudad, el metabolismo es peor y tiene más emisiones justamente, ¿no? Entonces, miren qué curioso, podemos unir, creo yo, digo, ingenuamente y para ponerle un poco de chilito aquí a la conversación, pues justamente creo que se pueden unir las dos ponencias con eso, ¿no? Porque las ciudades me causan un problema cuando son ciudades desorganizadas y aún las más organizadas suponen mucha tecnología, ¿no? Justo un lugar como París, ¿no? Que pues ya no se reconoce el país de ahorita con el París de hace 10, 20, 30 años y mucho menos con el de Benjamin, ¿no? Porque ya tendría tanta tecnología montada que ciertamente la hace más organizada como ciudad, como los grandes centros urbanos, vamos, europeos o norteamericanos, vamos, de la vida occidental, pero aparentemente son más limpios. Entonces, claro, todo el mundo aplaude su limpieza, sus bicicletas y todo. Pero ¿a dónde se va todo ese mugrero? Pues se viene para acá, ¿no? Y justamente lo que tenemos es el contraste, ¿no? De ciudades con emisiones de muy alta entropía, como la Ciudad de México, versus estas otras ciudades donde hay un metabolismo mejor, que supone una más baja entropía, etcétera. Pero por eso es importante, creo yo, que al hablar de una ciudad hay que hablar siempre comparadamente, porque sería un discurso demasiado endógeno pensar que con una ciudad explicamos
quizá el mismo ritmo, los mismos determinaciones de infraestructura, etcétera, de una ciudad. Y no solo porque estoy con la mira ecológica ahorita, sino porque además Gerardo mencionó ahorita varias cuestiones en torno a la geografía o a los geógrafos, ¿no? Lo cual me parece muy pertinente, ¿no? Porque si es un gusto cultural tener una casa bonita, ¿no? Y nosotros inclusive ponemos libritos, ¿no? Que es lo propio de nosotros, ¿no? Ponemos el espacio así que no nos comprometa, etcétera. Pero lo que hacemos es darnos un gusto, y el gusto es cultural, ¿no? No solamente tenemos un lugar donde guarecernos, una cueva, como lo haría un animal, sino somos humanos y en tanto tal, pues tenemos gustos culturales, ¿no? No solamente comemos aquello que me da la cantidad de calorías que necesito, ¿no? Sino además cocinamos, ¿no? Cocinamos elaboradamente y entonces tenemos un gusto cultural, ¿no? Entonces, me parece a mí que Marx no se agota en lo simplemente material, sino que también se puede ir, y de hecho creo que en esto sí es explícito, ¿no? Algunas cuestiones culturales, pero al menos, bueno, me brincó ahorita esta cuestión por la cuestión de que depende de qué ciudad hablemos y de qué momento, ¿no? Desde luego el París también de la guerra, pues no es igual, ¿no? Pero tanto como la Ciudad de México, hace 30 años que ahorita, ¿no? En fin, y finalmente me llama la atención por esta cuestión metabólica, ¿no? Habría más temas del metabolismo, porque hay quien habla, esto no es Marx, pero hay quien habla de metabolismo interno, ¿sí? Endógeno, que es justamente el inconsciente que tenemos nosotros, porque no estamos pensando, mi estómago va a hacer metabolismo, no. O sea, lo hace y nosotros somos inconscientes de ello. Y el metabolismo externo, que ese sí es particularmente interesante, porque a eso le llamamos tecnología, ¿no? Ese metabolismo, esa manera de trabajar, de intervenir la naturaleza, ¿no? Esa subjetividad objetualizada que decía Marx justamente, ¿no? Y ahí es donde está el tema, que no solamente hago un martillo para hacerme de algo que necesito en este momento, sino que me hago una casa y con la casa un vecindario y con el vecindario una ciudad finalmente, ¿no? Pero bueno, hasta ahí la reflexión, a ver si te merece alguna reacción, Gerardo. ¿Puedo, Andrea? Gracias. No, pues otra vez, igual que en la ponencia, dando muchas ideas que pensar, ya he anotado varias cosas, pero algo que tendría que decir quizás, primer momento, pues claro que el EFEP está pensando en las ciudades europeas, claro que tus referentes son esos, y este trabajo también se ubica en un trabajo monográfico sobre el autor. Es lo que tengo que decir. El mismo Lefebvre, por eso mucha de la crítica sobre el derecho de la ciudad en la actualidad es ese, que está pensando o el derecho se redimensiona a partir de ciudades europeas. Es el derecho que Lefebvre está planteando a partir de lo que está viendo. El derecho de la ciudad responde a premisas europeas precisamente, que se puede retomar en América Latina y que es retomado, pero hay que ser muy tiento con esto, porque podemos llegar a una crítica como en Chile se hace sobre las tierras que son quitadas a los indígenas por grandes industrias, o se puede llegar a la constitución de la Ciudad de México, donde lo que activa son problemáticas progres y no problemáticas de reivindicación del espacio, en lo que nos condiciona un poco. Sin embargo, el EFES es muy cauto en esto, se da cuenta, es sabio, dice, pues ahora el derecho de la ciudad corresponde solamente a ciudades específicas. ¿Cómo pensar ahora en las ciudades en su generalidad? Pues por eso aborda la producción del espacio. La producción del espacio en el EFES tendría el objetivo de ampliar todas las ciudades y todos los espacios posibles para poder redimensionar la crítica. En una conferencia que da en Chile, el EFE dice, bueno, yo ya estudié mi ciudad, yo ya estudié mis problemáticas, ahora les corresponde a ustedes latinoamericanos plantear sus problemáticas. Y creo que Enrique ha dado un punto muy importante en eso. Diana, ¿quieres comentar algo? No. Sí, Diana. Sí, como en ese mismo punto, Gerardo, fíjate que yo creo que hay algo de Lefebvre, que eso sí lo leí hace algún tiempo, que tiene que ver con cómo la ciudad, o sea, como decía un poco también Enrique, ¿no? Esta idea como si la ciudad se analizara de forma inmanente, y la lectura que hace de Marx Lefebvre le lleva a decir, bueno, pero es que las ciudades no existen sin el mundo rural, o sea, sin esa relación con el entorno del cual finalmente, pues,
vienen todos los recursos que permiten la sobrevivencia de los habitantes de la urbe, ¿no? O sea, todo lo que consumimos, los vegetales, los animales, todo lo que consumimos viene de ahí. Y en el caso, por ejemplo, de una ciudad como la nuestra, pues un ejemplo brutal es el agua, ¿no? Entonces, digamos, esa también que permite, creo, un poco instalarlo también en lo que decía Enrique sobre la correlación, ¿no? O sea, sobre el entramado. O sea, no solo la urbe es una construcción, sino que el entramado todo del cual emergen las urbes es un entramado social, ¿no? Y entonces ahí, claro, no es lo mismo entonces París que un pequeño poblado francés, ¿no? Que también, digamos, podría hoy ser visto como muy desarrollado, pero que tiene otras condiciones. Y lo mismo acá, ¿no? O sea, cómo se crea una red de ciudades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto no es París aislado, París no existe sin toda la zona rural que lo bordea, pero tampoco existe sin el entramado de ciudades que constituye a Europa. Y en ese marco geopolítico, el lugar que ocupan una urbe como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Y sobre lo de Enrique, yo nada más insistir en algo, yo creo que tú tienes razón, es decir, no vamos a encontrar en Marx en esos términos, pero lo que pensaría a mí la verdad es que el asunto del antropoceno no me acaba de convencer, por una cosa particular, o sea, por el que me parece que impide que se vea, digamos, las atribuciones específicas del modo capitalista, pues, ¿no? O sea, de cómo el desastre ecológico es atribuible a los últimos 200 años, ¿no? O sea, que las emisiones de carbono, y tú dices, bueno, se concentran en eso, pero es clarísimo el brinco en unos cuantos, en el último siglo en particular, ¿no? Y entonces, digamos, pienso en un Michel Logui, ¿no? Que dice, bueno, pues es que no deberíamos hablar de antropoceno, sino de capitaloceno franca y abiertamente, o sea, no es la presencia humana nada más, porque el ser humano ya tiene miles de años habitando la Tierra, como Homo sapiens sapiens, pero la catástrofe ecológica, esa tiene un registro histórico mucho más preciso y delimitable, y no por casualidad coincide con el capitalismo, ¿no? Entonces, y luego en este entramado de lo urbano es fascinante, ciertamente, porque en este entramado de lo urbano, pues insistiría una ciudad como la nuestra, cuyo crecimiento exponencial no es explicable sino por la devastación del entorno rural, que de hecho buena parte todavía sigue conformándola, ¿no? Y de la depauperación del entorno rural del cual vivimos, ¿no? Bueno, pero ya me extendí, perdón. Muchas gracias. Yo nada más también quería hacerle una pregunta a los dos. No sé si han tomado en cuenta este planteamiento de Marx de la fractura metabólica. No sé si tienen alguna idea al respecto, y me quedé pensando ahorita con lo que dijo Diana, de que en ese planteamiento de Marx está pues justamente el ordenamiento espacial del capital, ¿no? Donde el capital en la oposición ciudad-campo, ¿no? Se parte de la ciudad en lugar, digamos, que desde el campo, ¿no? Y así transforma un poco el metabolismo, ¿no? Subsumiendo este metabolismo natural, subsumiéndolo de alguna manera a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quería nada más plantearlo y si tienen algún comentario, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, igual tienes mucha razón, Diana. Habría que decirlo con sus palabras, ¿no? Es el capitalismo el problema, ¿no? Que necesitó de romper con la idea de comunidad humana, ¿no? Para de alguna manera posicionarse. Y sin embargo, ahorita, bueno, pues a nadie le conviene el hoyo de ozono, ¿no? Que se está reparando, es de los pocos casos de éxito, digamos, desde las ciencias naturales, ¿no? Y por cierto, se me vino a la mente inmediatamente el paper de 1972 con el que Mario Molina y otros ganaron el Nobel de Química, porque es el primer Nobel digamos, en esta orientación ecológica. Y se me vino a la cabeza, es muy técnico, no lo voy a comentar aquí, pero tiene un pequeño epígrafe al principio, tampoco me lo sé de memoria, pero más o menos dice, él habla de sustancias químicas, son los CFC, etcétera, son los que usábamos en los spray de antes, ¿no?
son los que usábamos en las refrigeradores, ¿no? Que son sumamente dañinos y ahora se han cambiado, pero bueno, esos CFCs, sustancias químicas en general, resultaron ser muy tóxicas y se dieron cuenta mucho tiempo después. Bueno, pero él dice ellos dicen, es un artículo de 2 personas, él dice, hace 200 años inventamos estas sustancias tóxicas y las arrojamos al ambiente, pero en muy poca medida. Y después, a finales del siglo XIX, él habla de 150 años atrás, ¿no? Este artículo es de los años 70, ¿no? Entonces, estaríamos hablando ya de hace 200 años, justo la Revolución Industrial, ¿no? Y luego habla, hace unos 100 años, más o menos, no recuerdo cuánto dice ahí, ya los aventamos, literalmente, arrojamos al ambiente ya con cantidades muy grandes, ¿no? De manera que no nos dimos cuenta de que al aventar de poquito en poquito, esto iba a empezar a romper las moléculas del ozono y bueno, finalmente lo iba a terminar dispersando de tal manera que hay un término técnico en inglés, depletion, es agotamiento, vamos, pero se entiende que es un agotamiento que adelgaza, entonces a veces se confunde el término, ¿no? Y la cuestión es que ese adelgazamiento de la capa de ozono es lo que nos tuvo en jaque los últimos 50 años más o menos, ¿no? La cuestión es de que con mucha claridad está siendo muy enfático en señalar que es esta manera de producir químicos sin ninguna responsabilidad por el futuro, ¿no? En el sentido de que una cosa es también inventarlos y otra cosa es producirlos y empezarlos a arrojar sin ton ni son, ¿no? Y en ese sentido, es claro que podíamos no advertir muchas cosas negativas que iban a afectar el aire, en este caso, la estratosfera, mucho más particularmente, pero igual muchas otras cosas, ¿no? Ahora estamos hablando de los océanos, estamos hablando de las nubes, porque ya no tenemos el mismo brillo que teníamos antes, como planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Y son 1000 cosas más, ¿no? Pero lo fuerte es que justamente, vengo de hablar de eso justamente, de la huella ecológica y todo eso en otro lugar, y, y justamente pareciera que al hablar de crisis climática no es responsables, ¿no? De pronto. Y es muy curioso, el primer texto que habla de desarrollo sustentable, que es el informe Brundtland de los años 80, habla muy bonito, define el desarrollo sostenible, en fin, y de ahí sale todo esta cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Y hay un tema de ciudades, por cierto, ahí también interesante, ¿no? Y se hace un texto canónico, y de ahí parten todas las reuniones, ¿no? Que vemos ahora, ¿no? Que la COP, 20 y tantos de Glasgow ahorita, la exitosa de París de hace unos años, ¿no? Con la cual no se está haciendo absolutamente nada, aunque haya sido un éxito diplomático, etcétera. Pero es muy curioso, si uno lo lee con cuidado, es un documento, claro, pero se supone que es un documento de diagnóstico, pero ahí nunca menciona el capitalismo, nunca, nunca. Entonces es muy fácil tener, digamos, el radar crítico con estos textos, sobre todo cuando estamos en este tipo de temas. Es muy fácil porque ya me he dado cuenta que aún muchos teóricos posmodernos, por ejemplo, ahorita estoy pensando en Roberto Espósito, no toca el capitalismo para nada y le echa la bronca más bien al comunismo y a los nazis, no sé, y jamás toca el capitalismo. Entonces, esa desaparición intencional, esa omisión intencional en las narrativas de decir que claramente es el capitalismo, ¿no? Pues justamente lo tenemos en la mayor parte de los teóricos, ¿no? Y sobre todo de los más connotados, ¿no? Que ahora leemos, ¿no? Y releemos y los agarramos hasta de culto y todo, ¿no? Pero tienes toda la razón, el antropoceno, de hecho, supone, el que lo propone originalmente es justo Crutzen, el que es el tercero en sacar el premio Nobel junto con Molina, justamente. Nada más que lo hace de manera independiente, mientras que hay un gringo y Molina, que lo sacan en la Universidad de California, y Crutzen es un holandés en una universidad alemana. Y desde los años 80s, 90s, él está proponiendo que hablemos del antropoceno. Más o menos ingenuamente, con esto quiero decir, sin quererle echar la culpa al capitalismo, pero parece que más bien cuando empezaron a retomar el término, antes de que se volviera oficial,
pues la gente decía, es que tiene razón, pero sí hay que enfatizar en que es el capitalismo, ¿no? El socialismo tiene también lo suyo, ¿no? Pero finalmente, después del 89, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, pues el triunfante, hay que echarle la bronca al triunfante ahora, ¿no? Que se volvió una sociedad unidimensional con Marcuse, como decía Marcuse, y pues bueno, ese es el que tendríamos que comentar, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, si Benjamin tiene algunos comentarios en torno a la ecología, pero el que más habló del tema de la escuela crítica creo que es Marcuse. Y claro, está este libro, ¿no? Del concepto de naturaleza también, ¿no? De Alfred Schmidt, pero Marcuse quizá fue el que le dio este revestimiento diferente, ¿no? Sigue siendo un referente, ¿no? Para estas cuestiones. Pero bueno, sí, creo que tienes toda la razón, Diana, habría que decirlo con toda claridad. Es más, quería enseñarles, si me lo permiten rápidamente, la huella ecológica supone eso, justamente, ¿no? En el año 70 aproximadamente, si lo están viendo aquí, este es para el caso del mundo, ¿no? Sí, de todo el planeta, vamos, y está por el número de tierras, pero visto con otras variables es casi lo mismo, ¿no? Justo en los años 70, y esto tiene mucho que ver hasta con la Guerra Fría, ¿no? Si lo vemos con toda frialdad ahora sí, justamente tendría que ver con la Guerra Fría, ¿no? En la culminación de la Guerra Fría se ve con toda claridad que ese sistema que se propone como único y reemplazable, ¿no? Pues es el que ha causado la mayor destrucción del planeta, ¿no? Y tenía otros datos ahí, ya no los quiero aturdir con esto, pero los datos son escalofriantes, ¿no? La mitad de especies del año 70 para acá, que se nos han acabado, uno dice, ¿qué pasó ahí, no? O sea, no, son datos escalofriantes, ¿no? Así, pero bueno, tampoco hay que caer en catastrofismos, ¿no? Pero pues por eso andamos en esto, ¿no? Bueno, ¿puedo participar yo, Andrea? Bueno, gracias, Andrea. Bueno, muchas cosas que decir, muchas cosas que se quedan, pero algo que me gustaría comentar que ya ha salido mucho es la relación rural-urbano, ¿no? Y Lefebvre en esto está pensando, y eso sí creo que es una novedad que él da, algo que le preocupa mucho es que dice, ya no se puede pensar en una dicotomía entre estas dos posturas. Lo que vemos es una masa llena de urbano, de lo urbano. Le ha quitado todos los límites. Y pensemos un poco, cuando vamos de Ciudad de México a Puebla o viceversa, de Puebla a México, a la mitad del camino, en un poblado lejísimo de los dos estados, encontramos un edificio. Lo que nos estamos evidenciando ahí es que el urbano ha invadido, de cierto modo, al campo. Le ha quitado sus dimensiones temporales, sus ritmos propios, su modo de vivir, y ha instaurado o ha implementado la práctica urbana de vivencia y de vivenciar el espacio. Entonces, claramente el Lefebvre da este giro de la idea al decir que entonces lo urbano lo que preocupa es que instaura un único modo de vivir, pero aparte que se empieza a convertir en una masa sin formaciones y sin unificaciones, una masa que no podemos atisbarla. Y en ese aspecto, entonces, pensaríamos que ya no hay una centralidad única, sino que hay centralidades que le conviene al urbano crear para quitar toda referencia del habitante con su espacio. Y quizás una idea central que de ahí podemos desprender es que, entonces, si no hay centralidad, pues no hay un modo de habitar, ¿no? No hay un habitar. Lo que se convierte en las ciudades es un hábitat. Esto es muy concreto. Lefebvre lo saca de Heidegger, en concreto de la fenomenología, al decir, y su propuesta teórica será, ahora lo que nos corresponde es que hemos pensado el habitar de la casa, como bien lo decía Enrique, claro, tu hogar, pues lo has habitado muy bien porque has decorado todo lo que está atrás de ti. Has hecho tuyo tu espacio, has construido y te has expandido. Entonces, podríamos decir que has cumplido con los límites que Lefebvre ha puesto, ¿no? Has hecho tu hogar tuyo. Y puedes decir como hogar. Y no solamente es un hábitat donde son 4 paredes y no te referencias con nada. Entonces, en este sentido, lo que Lefebvre dice, entonces ahora, este habitar de la casa hay que ampliarlo. Y lo que va a proponer como habitar es, ahora vamos a pensar en si podemos habitar el espacio como habitamos nuestras casas.
un hábitat más amplio, en donde en donde nosotros nos construyamos mismos las ciudades o las formaciones espaciales. Yo hablo aquí de ciudades, pero pues, es un término limitado. Entonces, la gran propuesta al final, me parece que en la producción del espacio, en el derecho de la ciudad y en el ritmo análisis, es que el EFE va a querer plantear y dimensionar un habitar en el espacio. Y que es novedoso, porque entonces nosotros podemos construir nuestro espacio a partir de pautas concretas que nos sentamos cómodos. Y es un poco como podemos desviar las preguntas que nos han hecho. Claro, que teníamos que ampliar y teníamos que dimensionar otras cosas, pero me ha gustado mucho y casi termino mi participación. Muchas gracias a todos, ha sido muy ameno. Bueno, no sé si haya otro comentario, ¿no? Pues muchas gracias a los ponentes por esta interesantísima plática. Damos también gracias a la asociación y al equipo que ha permitido tener lugar, que tengamos este espacio, ¿no? A Liliana Mendoza, Ana Sánchez y Brenda Cárdenas. Muchas gracias.